Hola, hola, buenas noches de nuevo, la 1:06, las 12:06 en Canarias, segunda hora y seguimos en nuestro camino radiofónico en esta casa, en Radio Nacional de España. Dentro de unos minutos con Olga Biza y en la zona mixta conversaremos con la ex gimnasta Almudena Cid. Ahora ya, gente sana. Proponte siempre aprender algo útil. ¿Conocen esta célebre frase atribuida a Sófocles? Nosotros intentamos aplicarla siempre, cada noche, en este programa. Y si Julio Basulto trae a menudo a su espacio gente sana, invitados tan valiosos, es precisamente porque también quiere aprender, pero también quiere que los demás aprendamos. Pues bien, esta noche no es una excepción, Julio, ¿verdad? Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Porque nos acompaña la doctora Mar González. Mar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Quien, además de madre de 2 hijos, es, en sus palabras, cirujana de cabeza y cuello, de grandes y peques por vocación, y como su currículum es tan extenso, vamos a resumirlo indicando que es adjunta de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario San Juan de Alicante, que pasa consulta en la Clínica Quirón Salud de Murcia y que es profesora titular de Patología Quirúrgica en la Universidad UCAM Murcia. ¿Todo correcto, doctora? Todo correcto. Bien, bueno. Que es nada. Eso sí, no pueden dejar de seguirla en Twitter, es @margonzalvez, @margonzalvez, en Instagram, @mgmaxilofacial, mgmaxilofacial, en Facebook, facebook.com/mgmaxilofacial, y sobre todo no pueden dejar de suscribirse a su interesante blog, y esta noche hablaremos con ella, entre otras cosas, de esa impagable tarea divulgativa que lleva a cabo en su blog. Tomen nota también, www.mgmaxilofacial.com. Lo he dicho todo bastante bien, ¿eh? Para la noche que llevo. Para estar como estás, Para sí. estar como estoy. Lo has dicho muy bien, y en realidad que tecleen en Google Mar González y en Eso es, lo encuentran todo. todo lo Es más suyo. fácil, Se nos ha mucho olvidado más poner fácil. su canal de YouTube, en el que mañana, bueno, mejor dicho, hoy, pues Hoy a colgaremos viernes. este vídeo que estamos grabando, además de retransmitirse y poner el podcast, pues estamos grabando un vídeo, y en su canal de YouTube y en el mío tendrán esta grabación y ya está. Estamos Nada en todas partes. más. Sí, ya Está muy bien, Ya está, muy bien. Ya está bien así. Para eso son las redes sociales. Esa es la idea. Bueno, ante todo, Mar, sabes que hay 2 preguntas que normalmente formula nuestro nutricionista Julio Basulto a sus invitados, y son básicamente estas 2, luego muchas otras, ¿eh? Se Pero la sabe, básicamente... se la sabe. ¿Te la sabes? Sí, claro, porque escucha el programa. Pues venga, ¿cómo os conocisteis? Primera, A ver, virtualmente a través de Twitter, a través de Twitter. sí. Ujú. Las redes sociales, la verdad es que bien utilizadas son una herramienta maravillosa para, sobre todo en el mundo de las ciencias, de la medicina, para poder relacionarse entre diferentes especialidades, o farmacia, nutrición, biólogos, Ujú. y te permite estar actualizado de una manera bastante más eficaz. Ujú. Entonces, yo a Julio antes hablaba y le comentaba que a raíz de haberlo leído y escuchado y empezar a leer sus libros, cogí a mi peque que acababa de nacer con 1 mes y medio y me lo llevé a una TED simplemente para escucharlo. O sea que... Qué rabia, porque yo no sabía que estaba esa charla TED de la copita de vino. Ah. Exactamente. Llego a Sí, saber sí. que estaba ella ahí delante. Y mi hijo era el asistente más pequeño de... ¿Ah, en serio? Tenía 1 mes, iba en la mochila. bueno. Sí, 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 sí. Sí, pues bueno, yo la conocí también por las redes sociales, Sí. porque es que es lo que ha dicho ella, es la magia de las redes sociales. Es decir, cierto. claro, tú puedes Con encontrar a cabeza. alguien que Sí, esté- tiene cosas malas, pero cosas buenísimas, ¿eh? Sí, sí. Twitter concretamente recoge todo lo malo y todo lo bueno. Pues cierto. Twitter es- A ¿no? partes ¿Te parece? iguales, incluso. A partes iguales, ¿eh? Hay gente maravillosa que, como ella, reparte altruistamente su conocimiento. Una persona que podría no hacerlo, porque no tiene necesidad de hacerlo, Sí. no vive de ello, y compartir altruista y gratuitamente su conocimiento es algo impagable. Total, que cierto día leí algo suyo, y por eso digo que si yo llego a saber que estaba en la charla TED me muero. Pero... Y vale, te falta la segunda pregunta, que es la importancia de predicar con el ejemplo. Eso La es. importancia de predicar con el ejemplo, hombre, es de vital importancia. O sea, en el mundo de la medicina, por ejemplo, lógicamente, si no, ¿qué tipo de credibilidad tienes? Y en el mundo de la familia, pues 3/4 partes de lo mismo. Al final, los niños son
espejo de lo que ven. ¿Cómo le vas a decir a un niño que coma fruta si no te ven a ti comer fruta? ¿O cómo vas a decirle que lea si tú no lees? Y que no grite si tú gritas. Efectivamente. Sí. De forma que predicar con el ejemplo en cualquier aspecto de la vida pues, es de vital importancia. Bueno, y todos quienes lean esas entradas de tu blog seguro que van a ser mucho más generosos, porque si no me equivoco, Mar, la primera entrada que hiciste fue una dedicada a compartir, y leo con tus palabras, cuáles son las páginas web, blogs, páginas de Facebook con divulgación que sigo y que por un motivo u otro me parecen súper interesantes. Claro, parece un gesto precioso, aunque, bueno, hay muchas otras entradas que siguieron a esa, hay decenas. Bueno, me gustaría que nos contaras eso, tu opinión sobre el papel de la generosidad en la divulgación en general y en las redes sociales en particular, ¿no? Divulgación, sobre todo para quienes estén interesados en materias específicas como la tuya. A ver, hoy en día el acceso a Internet lo tenemos en el alcance de la mano y de forma instantánea. Yo recuerdo perfectamente cuando estudiaba medicina y todo empezaba de eso hace ya unos cuantos años, y entonces te explicaban, te decían, no, es que Internet es la era de la desinformación. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de información, buena, mala, regular, no hay límites. Cuando empecé la especialidad en cirugía maxilofacial, muchas veces a la hora de diagnosticar o a la hora de tratar los pacientes les decíamos, recuerdo comenzar diciendo, no, pero usted no debe nunca buscar esta información en Internet, puesto que no tiene la capacidad para poder discernir entre si la información es correcta o no es correcta, o si es de determinada enfermedad. Hay muchos tipos de gravedad, no todo lo que lea o todo lo que vea es lo que le va a pasar a usted. Pues hoy en día esa actitud, si la tienes con los pacientes, posiblemente te equivoques por ingenuo y te equivoques por error, porque en el momento en el que tú das un diagnóstico, el paciente, conforme sale de la consulta, lo primero que va a hacer va a ser consultar. Buscar información, sí. De forma que lo que hay que hacer es intentar buscar la parte positiva, intentar educar o intentar explicarle al paciente dónde está la información de calidad. Eso por lo que es la parte de profesional. Y luego, pues por desgracia, hoy en día las presiones en las consultas es bastante fuerte. De forma... ¿Presiones de qué tipo? Presiones de tiempo. Ajá. No poco tiempo que puedes puedes dedicarle sí, todo lo que paciente. te gustaría. Y en cierto modo, gran parte de algunos artículos o entradas de post que he hecho ha sido un poco dando respuestas a las cosas más frecuentes que suele haber con los padres, con los niños, y luego pues para que puedan leer información más o menos de calidad. Eso por lo que es por la parte profesional. En el post cuando escribí y compartí cuáles eran mis gurús, lo que yo llamo mis gurús de cabecera, es básicamente porque cuando hoy en día te quedas embarazada o unos papás se quedan embarazados, pues comienzas a leer y te vuelven literalmente loco, hay mucha paja. De forma que menos que empezar diciendo o resumiendo dónde están los puntos o las personas claves cuya información es de calidad y sabes que no te vas a equivocar. De forma que ese era el motivo básicamente de ese post y pues facilitar el trabajo. Sí. Qué bueno, porque ha dicho algo que fíjate yo no había pensado, pero porque ya pasa tanto tiempo. Hoy lo hablaba con Fran Ojuelos, con el abogado, que cuando has escrito tanto, porque tú has escrito mucho en tu blog, pero dentro de 10 años no te puedes imaginar lo que habrás escrito, ¿no? Se te difumina y ya ni te acuerdas de lo que has escrito, ¿no? Pues yo estoy en el punto que ni me acuerdo de por qué empecé a escribir, pero ahora ha dicho una cosa que es importante, que es, tú empiezas a escribir un poco para responder a la gente que te pregunta cosas diciendo, mira, léelo en mi blog, que es gratis, que decir, no lo hago para hacerme propaganda, ni para ganar likes, ni nada por el estilo, ni seguidores, ni nada por nada, sencillamente es que como te preguntan, y al final o está en inglés, la información fiable está en inglés, o tienes que leerte varios artículos científicos para resumirlo. Sí, sin embargo, tú que eres un experto en el tema, ¿no? O en ella, en su caso, que ella es una experta en el tema, puede hacer esa tarea y ponerlo en su propio blog, ¿no te parece? Y te das cuenta de que las preguntas y las dudas se repiten. Eso es. De forma que si lo puedes concentrar y resumir todo, vamos, yo recuerdo pues lo típico que se dice, no, las muelas de juicio mueven los dientes. Bueno, pues después de escuchar esa frase 300 veces, llega un momento en que casi que te la crees. Y hace no mucho... Hace no mucho
pues dije, mira, voy a sentarme delante de PubMed a ver exactamente cuál es la evidencia, porque a mí me han explicado, yo he leído y he estudiado que eso no sucede así. Y claro, me puse a buscar evidencia científica sobre ello, y desde los años 60 que está demostrado que no es así. Qué bueno. Y todavía se sigue en la misma cantinela. Pues al final decidí escribirlo. Claro, hacer una entrada sobre eso. Escribirlo y remitir las explicaciones pertinentes, porque si no te pones a dar la explicación y tardas 20 minutos para algo. Bueno, léalo en mi blog, genial. Bueno, recuerdo los teléfonos para nuestros despiertos: 900-630-630 y 900-137-137. En unos minutos charlamos con ustedes, como siempre, dudas, preguntas, sugerencias para Julio Basulto y también para nuestra invitada esta Sobre noche, todo para la nuestra doctora invitada, González. ya que la tenemos. Por cierto, en tu currículum, leemos, Mar, que has completado tu formación médica con cursos de nutrición y de actualización en lactancia materna, y me gustaría que nos resumieras la entrada de tu blog que se titula Trucos de lactancia. Seguro que va a interesar mucho. Sí, trucos de lactancia parecen fáciles, pero en realidad casi que podría ser lo más difícil. Y yo creo que gran parte se puede deber a que muchas veces, o sobre todo en el primer hijo, el posparto es como esa gran parte oscura que nadie sabe que existe hasta que te das de bruces con él. La lactancia al principio, ya digo, y sobre todo si es el primer hijo, requiere mucha calma y tranquilidad, y eso parece que puede estar reñido con el cambio hormonal, el cambio de vida, la adaptación del bebé a los padres, de los padres al bebé, las visitas que los primeros días, hombre, habrá absolutamente de todo, pero los primeros días que son vitales que son muy importantes para que se cree este vínculo, lo que se necesita es calma, tranquilidad, relajación, confiar en el instinto animal. Al final somos animales, y sobre todo, y lo más importante, ante cualquier duda o cualquier bache o cualquier imprevisto que pueda surgir, pedir ayuda. Los grupos de madre, o los tribus de madre que ahora están tan de moda, los grupos de lactancia, las asesoras de lactancia, pueden salvar muchísimos problemas. Salvan, de hecho. Claro, pero hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existen, que no sabe a quién dirigirse. Sí. Y como encuentres un mal consejo se carga una lactancia. Una lactancia es importante no solamente a nivel nutricional, es importante en todos los sentidos. Y no entramos a juzgar si una madre decide no dar el motivo que sea, perfecto, pero que una lactancia que no se pierda por no información o por no un asesoramiento. En la parte que a mí me toca, que es la parte quirúrgica, la parte de los frenillos sobre todo, a los frenillos se les ha tachado absolutamente en los dos extremos. Hay una entrada de blog de Mi Reino por un Caballo, de Lloreda, que es muy interesante, y habla incluso de que al frenillo se le ha llegado a culpar hasta la muerte de Manolete. Ni en un sentido ni en otro. O sea, los frenillos, cuando están y son verdaderos, hay que quitarlos, pero no todos los frenillos hay que quitarlos. Hay muchas más veces que se producen pues malas posturas, malos agarres, que con un buen asesoramiento salvan la lactancia sin tener que hacer la cirugía. Y por el otro extremo, si no se elimina, sí que puede acarrear problemas futuros, pero hay que eliminarlo en el momento y en el tiempo que toque, si toca. De forma que trucos, el primero principal, confianza en uno mismo, tranquilidad, calma, y sobre todo, si es posible, pedir ayuda. Sí, los grupos de apoyo en España los agrupa la Federación, FEDALMA se llama, la Federación de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna, que son ángeles del cielo. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Alba Padrón, una gran experta, y esos grupos ahí es donde están las expertas en lactancia materna. Las matronas, las asesoras. Sí, gente que sabe mucho, y también, por supuesto, pediatras, también, por supuesto, personal de enfermería, y hay mucha gente que domina el tema de la lactancia. Pero oye, en los grupos de apoyo tienes algo que en pocos sitios encuentras, que es gente que está día a día con este tema, y que encuentra pequeños detalles que solo alguien muy... Sí, o el posparto al final, yo en los grupos de lactancia también lo veo un poco como mal de mucho consuelo de tontos. Quiero decir, estás con un grupo de gente que está
pasando por lo mismo que tú, y la depresión postparto existe, y los niños lloran. Efectivamente. Acudir a quienes saben, siempre. Eso es. Bueno, en tu blog encontramos un par de entradas que están relacionadas entre sí y que nos han gustado mucho. Arcadas y alimentación a trozos y cómo prevenir el atragantamiento. Y al leer esta última, Julio me dijo, hay que traerla, hay que hablar con la doctora en nuestro programa. ¿Qué nos puedes contar sobre esta cuestión, Mar? Pues sobre esta cuestión, a nivel personal, a mí una charla que, pues comentando lo que hablábamos antes de que estando embarazada empiezas a buscar información, para mí una charla del grandísimo Carlos González fue el punto de inflexión. Yo recuerdo, de hecho, bueno, si pones en Google Carlos González alimentación, es la primera que te va a salir, de 52 minutos. La charla comienza diciendo que cómo puede ser que un niño o los bebés que chupan todos, chupan el mando de la tele. Papel de periódico. Papel de periódico, si lo dejas te pueden chupar hasta la suela del zapato. ¿Cómo puede ser que vean una cuchara y cierren y le tengan pánico? Esa charla para mí supuso un antes y un después. Yo desconocía completamente el tema de la alimentación a trozos, baby led weaning o como lo quieras llamar, y a raíz de leerla, por una parte estaba embarazada, decidí que con mi hija lo quería practicar, y por otra me puse a leer y a investigar sobre el tema, y un poco empiezas a encontrarle sentido, siempre y cuando se practique, bueno, no con seguridad, sino pues precauciones básicas, con sentido común, y teniendo muy claro qué texturas o qué tipo de alimentos y cómo hacerlo, qué señales tiene que tener el niño para que lo pueda hacer, pero también sobre todo sin dogmatismos. Del mismo modo que pues si tú me puse a leer todos los libros, hablaban, ¿no?, de que el niño lo tiene que coger absolutamente todo, tú no puedes darle absolutamente nada. Al final te das cuenta de que lo que tienes que hacer es con lo que tú te encuentres cómodo, con lo que tú te encuentres tranquilo. ¿Por qué? Porque todo eso se lo vas a transmitir a tu hijo o a tu hija, de forma que se trata de que el proceso de la alimentación complementaria también sea un proceso en el cual se disfrute. Y teniendo en cuenta 3 o 4 pautas, pues se puede hacer con bastante seguridad. Hay que diferenciar entre el atragantamiento y la asfixia o el ahogamiento. Es muy importante, y de ahí quería un poco la charla, quería un poco el post. Porque cuando yo empecé con mi hija, más chula que un 8, claro, llega el primer momento, la primera cosa que se mete en la boca, claro, te da la sensación de que se va a atragantar. No, claro, se está atragantando, esa garganta solamente ha pasado líquido y de repente pasa algo más sólido. Pero, punto 1, si hay aire, si hay ruido, hay aire. Eso es el primer punto clave que uno tiene que saber. Cuando te tienes que asustar es cuando no hay aire. Entonces se pasaría del atragantamiento a la asfixia. Pero, de hecho, acabo de leer un artículo del primer ensayo clínico en Turquía sobre el baby led weaning, y no hay mayores tasas de asfixia con baby led weaning. Eso es hay que desecharlo. Es seguro si se practica con esas... Bueno, con los consejos que también se aplican a un bebé que toma papilla, es decir, no le des una uva, no le des frutos secos, no le des zanahoria, por ejemplo, lo que detalles en tu blog, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos o por forma o por consistencia. Con las encías o con los dientes inmaduros, un niño de 2, 3 años no tiene la capacidad de gestionar alimentos duros, ni alimentos que sean resbaladizos o que tengan un tamaño redondo justo de la garganta. Ya no estamos hablando de baby led weaning, estamos hablando de riesgo de atragantamiento que existe. O sea que de ese modo... Sí, yo invitaría sobre todo, porque como este es un tema largo y que bueno... Este tema da para... Sí, pues yo invitaría a todo el mundo, además muy interesante. Por favor, que entre en su blog y que lea la entrada y con calma. ¿Nos recuerdas el título, Carlos? Yo no la tengo en mente. El título del blog. De la entrada del blog.
Cómo prevenir el hambre. Cómo Las prevenir hemos- el atragantamiento. Y la otra, arcadas y alimentación a trozos. Las dos son muy buenas. Bueno, enseguida charlamos con los despiertos, enseguida también preguntas Ana, pero querías comentar algo de unas galletas Bueno, infantiles. rápidamente, sobre Julio. todo es que quería preguntarle a ella públicamente por unas galletas que critiqué hace poco en mis redes sociales que eran para bebés de 4 meses. Si entran en mi Instagram lo verán, son unas galletas que puse a parir porque tienen casi un 30% de azúcar, pero no quería preguntarle a mal por esto, porque claro, ella va a estar totalmente de acuerdo Claro. conmigo en Sí. que es desaconsejable dar a un bebé tanto azúcar, eso cualquier sanitario lo tiene claro. Pero sí quería preguntarle por algo que me sorprendió encontrar en mis redes sociales y que no me esperaba. Que mucha gente me dijo, tanto en Instagram como en Facebook, que sus hijos se habían ahogado con estas galletas. Es decir, que habían tenido un verdadero susto con estas galletas, ¿no? Y entonces quería preguntarte si tienes alguna opinión sobre el tema. A ver, en teoría, en estas galletas, me parece que en la portada pone que se deshacen y que no... Sí, sí. Pero vamos un poco a lo mismo. Es un alimento duro, Ujú, igual que los picos de pan, no se recomiendan. claro. Por mucho que se deshagan, Ujú, el susto lo vas a tener. claro. ¿Qué necesidad con un alimento que no es necesario? Que es Nutricionalmente no aporta absolutamente nada, pero Sí. ni con 4, ni con 6, ni con 12 meses. Claro. Es Sí, que sí, no hay sí. necesidad ninguna de correr Sí, ningún sí, sí, riesgo. Sí, sí. Principio de precaución. ¿Preguntas Ana? Venga, Vamos pregunta. a ello. La semana pasada preguntábamos, Julio, ¿en un fumador fumar poco o reducir el consumo de tabaco disminuye de manera considerable el riesgo cardiovascular? Y la Esa respuesta era la pregunta. es no disminuye, prácticamente No. no sirve para nada y esto está justificado en un artículo del doctor Paco Camarelles publicado en PAPS, en ¿cómo te diría? La entidad de referencia en Ujú. prevención de la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria. Bueno, pues el ganador esta semana es Lucas Isidro Domínguez, de Zamora, gana el libro Se me hace bola, cuando no comen como queremos que coman, de Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas esta semana, Julio? Bueno, esta semana, ya que tenemos aquí a la doctora Mar González, pues quería preguntar cosas relacionadas con su blog, ¿vale? Venga. Bien, sorteamos un ejemplar de Comer y Correr, hemos dicho. Bien, ¿cómo se aconseja que duerman los bebés? ¿Boca arriba o boca abajo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque